Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos los que nos siguen virtualmente y gracias por estar aquí presencialmente en el Ateneo de Santander. Hoy tenemos el placer de tener una conferencia fantástica en el Ateneo que dice cómo la inteligencia artificial puede cambiar el mundo del arte. Bueno, lo de las falsificaciones va a estar totalmente a la orden del día. Ya nos podemos comprar un Picasso. Queda un poco. No lo sé, ya nos lo irás contando poco a poco. Pero el ponente es profesor titular de la Universidad de Granada, se llama Raúl Campos López y también nos acompaña una adquisición que esa es la sorpresa y que luego se la contaré, don Domingo Gómez, que es profesor de informática de la Universidad de Cantabria. El currículum vitae del profesor Raúl Campos López es impresionante, por eso lo tengo que leer, porque además es todo eso que me hubiera gustado ser si tuviera los años que él tiene, pero ahora ya es imposible. Es profesor titular de la Universidad de Granada, esto es, dentro de lo que cabe es fácil, pero ahora viene donde la matan. Imparte docencia sobre técnicas digitales en el grado de Bellas Artes y máster de dibujo, ilustración y cómic. Y sobre imagen generativa y arte con sensores, máster de producción artística. Impresionante. Colabora con empresas del sector en la dirección de talleres de formación en robótica y creación digital. Es responsable del Grupo de Investigación, Dibujo y Proyecto de la Junta de Andalucía. Sus investigaciones se centran en proyectos para el desarrollo y experimentación de tecnologías interactivas aplicadas a la imagen, el dibujo, en campos como el arte electrónico, web, ilustración, animación, audiovisual y artes escénicas. Ha realizado numerosas actividades de divulgación científica con producciones audiovisuales, video mapping, realidad aumentada, que si ustedes lo miran en internet, pues te sale un dios egipcio. Es realidad aumentada para el Centro de Cultura Contemporánea de Granada y para el Instituto Andaluz de Astrofísica, entre otros lugares. Investigador principal del proyecto I+D, representación pictórica de la ciudad, con la participación en seminarios en la Universidad de Oporto. Entre sus últimas publicaciones está Concept Art, el dibujo en la cultura del entretenimiento. Muchísimas gracias por estar aquí. Y como ven ustedes, todo robótica, todo digitalización, todo. Bueno, y entonces el profesor Domingo Gómez le he propuesto a ver si nos daba un curso, como siempre, soy la tesorera del Ateneo, tiene que ser todo gratuito, pero ha caído y ha dicho que sí. Un curso de ChatGPT, en la que los socios del Ateneo se podrían apuntar, por supuesto, enviaremos una circular en enero y los que quieran, estamos encantados de que se apunten. En principio son 10 personas por taller, pero le he dicho que como seguro que va a haber overbooking, pues que empezaríamos en enero, pero no sé en qué año terminaríamos. Así que muchas gracias a los dos por estar aquí y ya, Raúl, somos todo oídos. Sí, bueno, muchas gracias a los asistentes. No es tanto como parece el currículum. Quería agradecer tanto a la Cátedra de Ciberseguridad como al Ateneo poder estar aquí y también, bueno, pues a toda la gente que ha venido, que esté interesada. La charla de hoy es un poco reflexiva sobre, bueno, cómo la IA está empezando a cambiar muchas metodologías, ¿no? Y cómo provoca un poco de temor, pero yo creo que es más bien por el desconocimiento, ¿no? Voy a intentar dividir la charla en dos partes. En una, cómo se usa la IA como herramienta de análisis y en otra, cómo se usa como herramienta de creación, lo que se llama imagen generativa, lo que conoce todo el mundo como ChatGPT.
para que nos haga una idea de la magnitud global que hay ahora mismo en fraude en el mercado del arte, se genera estamos viendo ahora mismo unos 15.000 millones de euros al año. Lo que lo convierte en el tercer mercado más importante del mundo después del narcotráfico y las armas. El tráfico clandestino, el que se conoce, porque seguramente hay bastante más, mueve 5 millones de euros al año, entre los robos, falsificaciones y saqueos. Y esto lo que provoca es un porcentaje alarmante de estimación de obra falsa en el mercado. Se estima entre un 25 y un 40%. Eso traducido significa que cada 10 obras que hay una transacción o que compra un particular, posiblemente 4 puedan ser falsas. Claro, ante esto los métodos tradicionales pues funcionan y son los que se usan realmente. Pero la IA supone un apoyo sobre todo por la velocidad. El impacto, pues el impacto a nivel económico y social, pues hace una pérdida de confianza del mercado. De hecho, ha hecho que pierda en inversión casi 8 millones y medio. Y otro problema se usa para el lavado, el blanqueo de dinero, ¿no? Y la evasión fiscal. Y el desplome del valor, que es un problema muy grave, ¿no? Descubrir que una obra es falsa puede hacer que pase de valer millones a no valer nada. Y claro, eso puede arruinar inversores, museos. Eso también hace una reflexión a que, bueno, se pueda rechazar el apoyo de la IA no como herramienta eficiente, sino por miedo a, bueno, tengo una galería, posiblemente 4 de cada 10 cuadros puedan ser falsos, prefiero no saberlo, ¿no? Y después genera un impacto también cultural y patrimonial. El deterioro del patrimonio, la dificultad de atribución, por ejemplo, pues bueno, los especialistas, si se mete obra falsa en las colecciones, dificulta entender cómo es la mano de ese artista, ¿no? Y la catalogación de la obra. Y el tráfico ilegal, que no es lo mismo que la falsificación, pero sí comparten mercado negro, que bueno, no deja de ser un robo del patrimonio del lugar de origen, ¿no? Él está robando parte de su historia y bueno, ¿cómo puede ayudar a IA no sé si a parar, pero sí al menos a detectar más rápidamente la falsificación? Los 3 pilares de la detección de la obra, ¿no? De la verificación de la obra, son el ojo experto, que es el que analiza visualmente la obra, ¿no? Y es una persona que se guía por su experiencia y también por su intuición. Esto puede tener un cierto grado de juicio subjetivo. Ya ha pasado algunas veces que incluso ojos expertos importantes se han dejado llevar por intereses económicos, ¿no? Y que, bueno, que el falsificador sea muy bueno y pueda llegar a engañarlo, ¿no? Ante esto, lo que puede añadir la imagen, la IA, es objetividad estadística. Lo he puesto entre comillas porque, bueno, esa objetividad no quiere decir que la IA no tenga sesgo. De hecho, la que se está usando para imagen generativa, o la que usamos en GPT, pues esa tiene un montón de sesgos porque la fuente que usa es Internet y ahí hay un montón de información que está sin verificar y eso, y entonces, bueno, está secada. Aquí no, aquí se está usando información de entrenamiento específica para la detección de las obras de un autor determinado. Entonces, bueno, está más alejado de un sesgo evidente, ¿no? Y lo más importante de la aportación es que analiza miles de datos de forma instantánea. El ojo experto que mira el cuadro, bueno, pues no es un superordenador que puede procesar la información de todas las obras que hay de ese autor al mismo tiempo.
y puede ser una herramienta de apoyo, ¿no? Para los mismos especialistas. Después, el otro pilar sería la procedencia. Lo que se hace es buscar históricamente todo el recorrido que ha pasado ese cuadro, esa obra, desde que sale de la mano del artista. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues que a veces se introducen documentación falsa, certificaciones falsas. ¿Y qué hace la IA ante esto? Bueno, pues se han creado certificados de autenticidad que están encriptados y que son inmutables. Cualquier registro que se mete ya no se puede quitar y permite, bueno, que al menos a partir de ahora, si va pasando de mano en mano, pues bueno, hay un registro que no van a poder falsificar, ¿no? Y la última pata de este taburete sería el análisis científico. Es realmente lo que analizar los pigmentos de la obra, también usar radiografías, ¿no? Este pilar es el que reconoce la mayoría de las falsificaciones. El problema que tiene es que es muy lento e increíblemente costoso. Y además solo se fija en los materiales químicos, o sea, de cómo está hecho, pero no analiza lo que es la mano del artista, la pincelada como tal, las sutilezas biomecánicas, simplemente porque a nivel de los humanos tal cual no se puede analizar, ¿no? No hay que ver la IA como un robot que pinta, sino que es un sistema capaz de reconocer patrones a gran escala. Utiliza dos metodologías básicas. El aprendizaje automático, que lo que hace es convertir en datos en patrones. Para que me entiendan, coge un cuadro y lo que hace es subdividirlo en pequeñas secciones que va analizando, ¿no? Y el motor que se usa para la autentificación del arte es de aprendizaje profundo. Ahora lo explicaré y es sencillo de entender, vamos. Y por otro lado está la visión por computadora. La máquina, cuando ve la imagen, puede detectar también objetos y los elementos que hay en la pintura, ¿no? Incluso la posición que tienen. La clave está en lo que se llaman redes neuronales convolucionales. Para que se entienda, se coge una imagen en altísima resolución, a nivel de millones de píxeles, lo que es un gigapíxel, y la máquina realmente no está viendo, el algoritmo no está viendo la imagen como tal, lo que está viendo esos puntitos, ¿no?, de información, y lo ordena por los patrones de movimiento de la pincelada y todo eso. Y lo primero que hace, sigue una jerarquía que va de sencillo a complejo, ¿no? Es como dividirlo por capas de análisis. La primera capa lo que analiza es los píxeles, las líneas, los bordes. Después empieza a analizar las texturas y al final pues ya hace patrones complejos donde mezcla toda la información hasta que sale el resultado, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a la IA hay que entrenarla. Y el entrenamiento es metiéndole obras en alta resolución. Se necesitan originales, ¿no? Se necesitan obras, pues, por ejemplo, de su taller, de discípulos. En este caso, esta obra, que en un principio estuvo mucho tiempo atribuida a Rembrandt, y después, bueno, por un análisis de pincelada y de pigmentación, se vio que bueno, no usaba la paleta pero bueno, es una auténtica obra maestra, ¿no? Y muchos dicen que es más Rembrandt que un Rembrandt, pero servía perfectamente para usarlo dentro de este análisis, ¿no? Y el tercero, pues es al estilo lo tiene el Museo del Prado, pero es un autorretrato que en realidad es anónimo y es del siglo XX. Todo este tipo de obras, falsificaciones certificadas, cuanto más se alimente una IA, más va a conocer a ese artista y mejor va a funcionar. Y cuando aprende la coherencia de la pincelada y de la materia pictórica, genera un veredicto. Pero la IA no nos dice si el cuadro es verdadero o falso. Lo que nos dice es la probabilidad, un porcentaje de probabilidad de que pueda ser de ese artista. Si es más de un 90%, es casi seguro que lo es.
Si el porcentaje es medio, eso suele pasar con obras, por ejemplo, de Rembrandt o Rubens, que trabajaba en talleres y solo hacía parte del cuadro. Entonces, bueno, es un Rembrandt, sí, pero a lo mejor solo las manos y la cara. El resto es de sus asistentes. Entonces, y después, si el porcentaje es muy bajo, es casi con total seguridad de que es falso. Mm, los artistas, el estilo de la pincelada es algo subconsciente, es un gesto subconsciente y repetitivo. Y eso es lo que realmente se analiza. Se cogen, como he dicho antes, imágenes en ultra resolución, ¿no? Millones de píxeles. Y también hay otras metodologías, que es como el escaneo topográfico, que lo que hace es coger un perfilómetro, un escáner láser, que va escaneando la altura de la pintura y la forma exacta de la pincelada. O sea, se usa con esas dos metodologías. ¿Y el secreto dónde está? Bueno, pues el algoritmo se crean con redes neuronales convolucionales o redes neuronales recurrentes. Y estas dos palabras tan raras, bueno, pues es simplemente que hay dos métodos. Uno, que lo que hace es analizar el trazo de la línea, y otro lo que hace es analizar el estilo de la trama pictórica. Pero al final trabajan exclusivamente con fotografía en esta resolución. O sea, una vez que le haces la fotografía, ya no, en un principio no necesita el cuadro, ¿no? ¿Y qué analizan para la pincelada? Pues analiza para aprender la velocidad. La velocidad es cuántas veces levanta el pincel para pintar una superficie determinada, ¿no? La dirección es con qué ángulo suele poner la mano, ¿no? A la hora de usar el pincel. La longitud y la curvatura. Esto podía ser, por ejemplo, hace trazos cortos y muy enérgicos, o son trazos muy largos y fluidos, ¿no? Analiza ese tipo de cosas. El grosor y la presión, cuánto presiona y qué presión ejerce mientras mueve el pincel, esos cambios de presión. La textura y relieve, que sería cómo la pintura afecta al propio tramado del lienzo. Y después los micropatrones, que son importantísimos. Bueno, a todos nos pasa cuando escribimos, no nos hace falta pintar. Al mover el bolígrafo tenemos como una vibración, generamos errores cuando estamos escribiendo. Y todo eso pasa desapercibido al ojo humano, ¿no? Son patrones muy, muy pequeños. Lo que he traído aquí es un falso Monet, y Art Recognition, que es una empresa de las más potentes que hay, luego hablaré de ella, mirando en eBay cuadros, analizándolos con su IA, descubrió 40 falsificaciones de grandes obras, entre ellas un Rembrandt y este Monet. Y claro, lo que quiero que se entienda es que a lo mejor a nivel visual puede el falsificador, la mayoría de falsificadores pueden imitar la pincelada, pero estos algoritmos lo que hacen es sacar como la huella dactilar, lo que se llama el dactilograma. O sea, es algo único que no se puede imitar, porque es totalmente un acto subconsciente, ¿no? Entonces, aparentemente, visualmente parece un Monet, pero cuando se analiza con muchísima resolución, pues detectan pues que a lo mejor la pincelada es más larga, es más suave, determinados detalles que no coinciden, ¿no? con la huella dactilar, ¿no? También la distribución del color se analiza. Esta es una obra increíblemente polémica bueno, que sigue con la atribución de Rubens, que está en el National Gallery de Londres y que bueno, no quieren ceder, ¿no? Normal, no quieren perder que esto sea un Rubens, ¿no? Pero sí es verdad que desde hace más de 20 años, no es por la IA, desde hace más de 20 años se han hecho un montón de publicaciones y libros demostrando con muchos detalles que no podía ser un Rubens. Entre otras cosas, bueno, por decir un detalle que no tiene que ver con la conferencia, pero el cuadro que he puesto al lado, que es la sala donde puso uno de los que lo tuvo, sale una copia del original. Ahí se ve perfectamente, por ejemplo, que el pie no está cortado.
Sería muy raro ver que Rubens en sus composiciones cortara los dedos del pie del protagonista, ¿no? Y como eso hay una serie de detalles en el cuadro que ya chocaba de por sí. Pero Art Recognition le hizo un análisis y salió con un 92% de porcentaje que era falso. Claro, generó una polémica y una revuelta increíble. Como la IA no es un veredicto, o sea, simplemente te informa de que seguramente eso es falso, es una herramienta más, ¿no? Se puede utilizar o no. Bien, la identificación de grietas que se hace con procesos químicos es una forma de detectar la obra falsa que más se utiliza, ¿no? Hay empresas e instituciones dedicadas casi exclusivamente a ese tipo de detección. ¿Cómo son? Bueno, porque aunque aprendas el estilo, aunque uses un lienzo propio de la misma época, aunque uses los mismos pigmentos, el problema está en que si el cuadro tiene 300 años y lo acabas de hacer, hay que envejecerlo, ¿no? Y envejecerlo prematuramente. Y eso entonces genera, primero, que haya usado algún tipo como el cuadro que estamos viendo, que lo pillaron porque había usado baquelita, que se inventó en 1910, y entonces la baquelita, cuando se mezcla con el pigmento, al meterlo en un horno a 100, 120 grados, y después sacarlo del horno, lo dobla en cilindro y lo que hace es craquelarse. Y después la grieta, aquí Mickering lo que hizo fue echarle un lavado de tinta india, claro, porque las grietas se van llenando de suciedad. Entonces, para imitar la suciedad, en cuanto la analizas, ves que no es suciedad natural, pero dio el pego y además, bueno, esto fue se considera uno de los mayores falsificadores de la historia, porque incluso consiguió certificados de autenticidad. Y más con una obra tan estilísticamente diferente a Vermeer. Claro, fue muy pillo, porque cogió a Vermeer porque solo hay unos 35 cuadros de él. Un artista que tiene poca obra es más fácil meter una obra falsa que sea de un periodo posterior, desconocido, y entonces tiene el estilo. De hecho, él tenía falsificada obras más al estilo de Vermeer, pero esa nunca la sacó porque lo hubieran pillado muy rápido, ¿no? Y bueno, una de las principales razones fue lo de la grieta. El análisis multiespectral, que realmente es el análisis químico, para que lo entendamos, el análisis químico de la obra. Y se utilizan varias metodologías. La que se ha usado siempre para las pruebas del carbono 14 y todo eso, la infrarroja. Aquí estamos viendo un original, este sí original, no falso, de Leonardo da Vinci, que la Virgen de la Roca siempre, bueno, en el Renacimiento era normal, pues cuando se pasa a infrarrojo, encontrarse el boceto, ¿no? Aquí lo sorprendente fue que se encontraron que el boceto previo no fue la composición final, ¿no? Leonardo ahí, por una serie de razones, cambió, ¿no? Y lo he traído sobre todo para que vean los tres tipos de... Lo que se hace son métodos no invasivos, o sea, son fotografías, pero se hacen con luz a distintas longitudes de onda, ¿no? Si es muy baja, infrarroja, que sería la que siempre se ha usado, ¿no? Que ya se insinúa ahí la silueta. Después la de la fluorescencia de rayos X, lo que está detectando ahí es que el boceto lo hizo con zinc, y entonces por eso se ilumina, ¿no? Con ese tipo de luz. Y después se usa, que esta es la técnica más moderna, la reflectancia espectral, digamos que solo luz con rangos de onda muy corta, ¿no? Muy estrecha. Y genera pues que bueno, prácticamente se pueda ver perfectamente la forma del boceto, ¿no? ¿Cómo se entrena la IA? Porque esto es un procedimiento que se hace a nivel de laboratorio. O sea, y la IA lo que pasa es que puede hacer una segunda lectura. Puede coger esa fotografía y aplicarle lo que ya le había aplicado a la pincelada superficialmente, ¿no? A las capas internas. Pero bueno, también se le meten otro tipo de datos. El periodo histórico al que pertenece, por ejemplo, Renacimiento, siglo XVIII, siglo XIX. La composición típica de esa época, si usa un pigmento que no se ha descubierto hasta el siglo XVIII y el cuadro del siglo XVII,
ahí hay algo raro, ¿no? Y entonces se analiza pues a qué tenía en cada época el acceso que tenían los pintores, ¿no? a determinados pigmentos, ¿no? Y los periodos cronológicos, se tienen en cuenta los periodos cronológicos donde se ha ido inventando, descubriendo cada uno de esos pigmentos, ¿no? Y ahí genera pues una detección de lo que es un anacronismo automático. O sea, si era un cuadro que tenía que tener blanco de plomo porque tiene 4 siglos y han usado blanco de titanio que es del siglo XX, se ha acabado, o sea, automáticamente lanza la alerta de inconsistencia material, ¿no? O, por ejemplo, un error muy común es usar el azul de cobalto, que es de 1802. Una obra renacentista la iba a tener, ¿no? Pues usaban lapislázuli. Y esos son procesos químicos de por sí, lo que pasa es que la IA puede acelerar la detención muchísimo. Y además añade una cosa muy útil para los historiadores y los investigadores, que es el mapeo de la falsificación. O sea, una vez que detecta todos esos pigmentos y todo eso, sabe exactamente dónde está todo y genera un mapa de calor, digamos, un sitio donde le está diciendo exactamente dónde pueden tomar muestras físicas, sin tocar prácticamente la obra, muestras físicas para realmente ya hacerle un análisis químico. Por ver un par de empresas que se dedican a esto, la que tiene más renombre ahora mismo es Recognition, y por ver que, bueno, no son siempre lo que ven, son cuadros falsos. Aquí tenemos un retrato de Van Gogh eh, para, para lo que sería el entrenamiento. Pues bueno, se usaron una serie de obras, ¿no? Y también todas las falsificaciones de Walker, que son unas 33 falsificaciones, ¿no? Y mm, obras de aficionados, o sea, se coge todo el material que se puede recopilar. Y salió pues con cerca del 95% de que era auténtico, ¿no? Para la gracia del Museo de Oslo. Y, no, la cosa es que sin que Art Recognition lo supiera, ya habían encargado un análisis químico. Y cuando ellos lo habían analizado, pero todavía no lo habían publicado, salió 2 semanas antes, 2 semanas después de que ellos hacían el análisis, salió la publicación de que habían verificado químicamente que era auténtico. Y otra obra que he traído, que es un dibujo, ¿no? de Durero, que ya se sabía que la firma estaba certificada como auténtica, ¿no? de Durero. Pero para esto se cogieron casi 200 dibujos de Durero con este tipo de técnica, ¿no? de tinta. Y bueno, como siempre, obras falsas, imitadores. Y dio con casi un 85% de verificación de que era auténtico, ¿no? Otra empresa, Effectus Analytical, que tiene una IA también y que además se ha unido a Art Discovery. Art Discovery se ha dedicado siempre a ese tipo de análisis multiespectrales y químicos, ¿no? Y aquí, al añadirle la IA, bueno, pues ellos afirman que pueden llegar a reconocer la diferencia entre un canaleto y su sobrino Veloto en un 98%, ¿no? A simple vista hay diferencias, ¿no? Pero a nivel de pincelada, a veces las diferencias son muy sutiles. O sea, todos podemos ver que el canaleto es más cálido, tiene la pincelada un poco más suelta, ¿no? Y Veloto es más frío. Pero os voy a contar una cosilla. Buscando la imagen para la presentación en internet, pues bueno, para que tuviera buena resolución, la puse en Google Lens, ¿no? El buscador de Google de fotos. Y puedes coger un sector y sin querer, en vez de seleccionar la entera, seleccioné solo el Palacio Ducal. Automáticamente me cambiaron todas las imágenes y me las puso de canaleto. Si lo abría de nuevo y cogía todo el cuadro, me decía que sí, que sí era Veloto, ¿no? O sea que hasta ese punto, ¿no? Puede generar confusión.
Y hay otra serie de empresas, pues hay miles, y ahora están surgiendo, pues que todo esto es bueno, pues va a ayudar al análisis, ¿no? Si he puesto esta, bueno, porque tienen a lo mejor un nivel de especificidad dentro de lo que han hecho. Vasaris, que es un laboratorio pericial británico, se ha unido a Authentifier, que lo que hace es añadirle un certificado inmutable de los que hemos hablado, pero y un seguimiento de la obra, un seguro de la obra, pero a tiempo real. O sea, por ejemplo, un particular que preste una obra para llevarla a exposiciones o a una galería o lo que sea, desde el móvil puede saber a tiempo real, se está registrando por dónde pasa su cuadro, ¿no? Y claro, como está encriptado y es inmutable, ¿no? Hace lo que se llama, ese sistema se llama checkpoint, eso no se puede variar. El proyecto Ardenet, que es del Consejo Europeo de Investigación, también es un laboratorio, ¿no? Pero se está especializando pues, en la lucha contra la falsificación y hace sobre todo análisis esto de las grietas que hemos dicho y del anacronismo, ¿no? De, oye, está usando un pigmento que no es de la época. Case Western Reserve University lo que hace es trabajar lo que hemos visto con escáner 3D, o sea, un análisis 3D. Lo que usan es el escáner láser, ¿no? Tampoco es invasivo, se pone como mucho, como muy cerca a unos 10 centímetros del cuadro, pero consigue una precisión increíble. O sea, cada muestra que coge mide menos de medio milímetro. Eso hace que pueda sacar hasta el relieve de una simple cerda, un pelo del pincel, ¿no? O sea, es una cosa espectacular. Y, y eso sirve, no solo sirve para falsificaciones, sirve también para detectar la mano de los restauradores en cuadros antiguos, las partes que se han ido modificando, o sea, que sirve para detectar muchas cosas. Digital de la Croix, bueno, lo he puesto porque entre algunas cosas de las que está haciendo, lo que quieren usar es la IA para que reconstruya la sala de la paz del Hotel Ville de París, que se quemó en el siglo XIX. Bueno, pues toda la parte quemada, como sí tienen los trabajos previos, los bocetos, todas las pinturas previas al definitivo, entrenar a una IA para que con las partes que sí están todavía sea capaz de reconstruir y que se vea más o menos como pudo ser, ¿no? Y esto es una tontería, pero que está interesante. Prado sacó una aplicación que hizo una compañía, creo que española, Sherpa ahí, y que es para contar el número de personas que hay en un cuadro. Esto que parece una tontería, bueno, pues hay cuadros que a lo mejor son pues, el Coliseo romano entero lleno de gente, ¿no? Contarlo a mano pues tiene su paciencia y sus errores, ¿no? Y la IA pues, automáticamente analiza la foto e instantáneamente te dice, pues hay 1.300 personas, pero solo 160 están completas, de lo otro está solo la coronilla. Claro, los dibujillos van haciendo solo las partes visibles, ¿no? Y está interesante. Bien, muy rápido para acabar esta parte. Ventaja. Pues hemos visto que hay una cierta objetividad, ¿no? Muy potencial, en principio con poco seco. La velocidad de análisis. Estamos hablando de, bueno, dan una obra, si ha sido, el entrenamiento puede hacerse en 2 o 3 días y una obra saca el veredicto del análisis en unos 2 o 3 días también. Y determinados patrones los puedes realizar en cuestión de segundos. Se trabaja a partir de fotografía. No hay que tener el original. Bueno, esto es una ventaja, ¿no? Se hace una foto de alta resolución al cuadro y no hay que trasladarlo al taller, vamos, al laboratorio ni nada. Y además genera una economía bastante fuerte para gente, pues bueno, para obra menor también. Porque, bueno, para que nos hagamos una idea, un análisis completo de Art Recognition de verificación cuesta unos 2.000 euros. Y un análisis químico completo a partir de 10, 12.000 euros, ¿no? Entonces la diferencia es abismal. Y eso ya no sé si no se hacen en metodología avanzada, si no hay un ojo experto.
si no hay un estudio de trazabilidad ni nada, que eso empieza a aumentar la obra. Entonces, bueno, en obras pequeñas, pues la gente está cogiendo muy bien los certificados, este tipo de certificación, ¿no?, de la IA. También porque, bueno, mucha gente no tiene, nuevos inversores no tienen nada que perder. Esto es una reflexión personal, pero creo que gran parte del rechazo que hay hacia la IA precisamente porque no quieren, tienen sus dudas de que puedan tener contenido falso y perder grandes inversiones. El que no ha invertido todavía nada y es un nuevo inversor, pues no le importa, ¿no? Perdón. Bien, las limitaciones, pues tiene también sus limitaciones. La eficacia depende de la cantidad y la calidad de la imagen. Cuanto más se entrene, o sea que si hay poca obra, autores con muy poca obra, es muy difícil sacar un veredicto. O si no hay falsificaciones que estén certificadas, pues eso no ayuda al análisis tampoco. Necesita auténticos y no auténticos para poder comparar y aprender, ¿no? Ver las diferencias. Y le cuesta mucho entender las obras restauradas, que están excesivamente restauradas, porque claro, pierden parte del dactilograma original, ¿no? Y las que están muy deterioradas igual, ¿no? Y determinados estilos les cuesta mucho. He traído aquí un Jason Pollock que se ha intentado analizar 1000 veces. Hay un montón de estudios analizándolo con matrices fractales y bueno, los resultados no son buenos. Funciona a lo mejor con un cuadro, pero no con toda la obra, ¿no? Y, y una cosa más, o sea, si los falsificadores lo que pasa es que van aprendiendo y van siendo cada vez mejores también, y van cogiendo el elemento de la época, los pigmentos, la técnica, los barnices, todo. Y bueno, quién sabe, si llegan a conocer sus parámetros, pues también podrían empezar a engañar a estos algoritmos, ¿no? Los retos que quedan, la caja negra del RNN, de las redes neuronales recurrentes, hacen procesos increíblemente complejos y de análisis y realmente no se sabe muy bien qué parámetros coge de los que tiene para llegar a ese veredicto. Entonces se está investigando para que sea cada vez más transparente su análisis, ¿no? Y después la evolución del estilo. Tenemos autores, artistas, que tienen varios estilos, o sea, tienen dentro de su dactilograma, hay varios dactilogramas, ¿no? Como es el caso de Picasso. Y esto viene, hay investigaciones que se están haciendo, por ejemplo, el MIT lo que está haciendo es investigar a Picasso de 5 en 5 años para que la IA aprenda cómo es la evolución de la propia pincelada. Y para la detección de falsificación es maravilloso porque, claro, si un falsificador ha aprendido una de las técnicas, ¿no?, de los 8 periodos, ¿no?, que puede tener Picasso y aplica esa pincelada que ha aprendido, que es de la época azul, la aplica a la época neoclásica, pues automáticamente va a saltar porque pinta como Picasso, pero no está usando esa evolución, esa madurez que tenía ahí a lo mejor su pincelada, ¿no? Bien, y así muy rápido, quería que viéramos también un poco lo que es la imagen generativa. Que es, oye, ¿cómo puede ayudar la IA a los procesos artísticos, ¿no? Se puede usar, bueno, todos lo conocéis, que se escribe, ¿no?, y la IA hace el cuadro, ¿no? Aquí quise hacerle una cosa que jamás sé hacer un prompt, que es ponerle directamente un trozo de la Divina Comedia de Dante, un pasaje, o sea, primero le hice una descripción previa de lo que quería, pero le puse el pasaje también. Así no se escribe un prompt, ¿no? Pero era también para ver el nivel de razonamiento que estaban usando, porque para la presentación solo he usado IA gratuita. Y la verdad es que me sorprendió, porque, bueno, en el análisis yo le estaba diciendo que aparecen esas almas que tienen rasgos de ella de paloma, ¿no? Y el de grulla. Por ejemplo, una cosa interesante, el estilo cyberpunk, que eso es
un estilo de distópico, de futurista, ¿no? De cuando el futuro esté totalmente destruido, pero hay mucha tecnología, ¿no? Algo así. Pero, sin embargo, como le estoy diciendo que lo mezcle con el romanticismo, lo que ha hecho es otro estilo que se llama steampunk, que es tecnología, pero como si la tecnología de las máquinas de vapor hubiera seguido hacia adelante, ¿no? Tuviéramos una tecnología muy avanzada, pero hecho como en la época del vapor. Y, y bueno, por eso le pone, además de las alas, los tubitos de los cables y todo eso, ¿no? Pero lo que me sorprendió es que ha interpretado gran parte de este párrafo bastante bien, ¿no? En toda la zona central. Cuando dice, pues llegué, el lugar a donde llegué de toda luz mundo, mugía cual el mar, cuando es batido por contrarios vientos. La borrasca infernal que nunca cesa lleva a los espíritus a su carrera, revolviendo y golpeando los atormenta, ¿no? Y bueno, lo ha representado perfectamente, con una composición muy bien cerrada. O sea que da un poco de pánico. Cuando llevas 30 años dibujando a mano para hacer una cosa así semana y de pronto simplemente poniendo una descripción lo haces, ¿no? Pues de primera a uno le choca. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, una herramienta increíblemente rápida, estudia, analiza, categoriza millones de obras de arte de todo tipo que las escoge de Internet. Eso hace que también sea una tecnología con muchos sesgos raciales, bueno, con una ética dudosa en muchos aspectos, ¿no? Y, pero bueno, es capaz de entender, como hemos visto, combinar y generar algo totalmente nuevo, ya sea de imagen, de texto o de música. Y ahora, bueno, aquí ponía un prompt donde describía ese ratoncillo. Lo que quiero que vea es algunas de las tecnologías, como el ChatGPT, ¿no? Pues hay otras. Y estas, algunas tienen versión gratuita y versión de pago, ¿no? Y otras tienen versión freemium, ¿no? Freemium es, pues bueno, que es gratis, pero que si quieres usarla mucho, pagas, ¿no? Por ejemplo, si usamos Nano Banana. Nano Banana es Gemini, es lo que hace Google. Si se usa normal, se llama Flash, ¿no? La tecnología anterior es mucho más torpe, no entiende, no hubiera entendido lo del poema, ¿no? Lo de la escritura de la Divina Comedia, eh, pero es totalmente gratis, ¿no? Y esta Nano Banana es su versión ya razonada. ¿Qué te deja? Te deja hacer 5 imágenes al día. Está muy bien. Y después ya hay otras de pago que, claro, son mucho más avanzadas y los acabados son mucho mejores, pero que cuestan dinero, claro. Puede costar entre 15 y 60 euros al mes usarlas, ¿no? Y esto es realmente la estructura de un prompt, ¿no? ¿Cómo hay que hablarle? Lo primero que hay que decirle es quién quieres ver. Y entonces hace una descripción. Pues aquí, por ejemplo, anciana irlandesa con gafas y pelo recogido, su ropa elegante pero desgastada. Lleva un vestido azul Prusia y un sombrero rojo. Se le puede hablar un poco del estado de ánimo y de los sentimientos. Su rostro muestra la tristeza de la soledad. Eh, Está asomada la vieja barandilla de hierro forjado de un pequeño puente de río. Hay que describir lo que es la escena, ¿no? Y ahora, una de las cosas más importantes, el estilo, cómo debe verse. En este caso simplemente le digo que es una fotografía. Pero se puede añadir el medio, el artista, la época, que aquí es donde empieza la polémica. Eh, Después se le diría lo que es la composición y los parámetros técnicos, que es, bueno, el formato. Por ejemplo, en la composición, pues lo mejor es describirlo como si estuviéramos usando una cámara de fotos o una cámara de cine. Plano medio, plano general, plano de perfil, plano panorámico, ¿no? Y después se puede trabajar con la profundidad de campo. Poca profundidad de campo, se desenfoca el fondo. Mucha profundidad, pues se ve todo, ¿no? El estilo. Pues el estilo, bueno, puesto aquí, pues, se puede mezclar todo y todo a la vez. Quiero un estilo de Rembrandt, pero con la pincelada de Picasso. Y él lo va a intentar. Va a hacer lo que pille, ¿no? Pero lo va a intentar mezclar, ¿no? Y además que esté hecho como viven en una cueva hace 3000 años. Y va a intentar representarlo ahí como un personaje de hace 3000 años, ¿no?
O sea, que no solo se puede hacer el medio, sino también el artista. Y aquí, bueno, esto se está generando bastante polémica. O sea, tú le puedes decir, quiero directamente el estilo de Edgar Degas. Y coge y te genera eso, ¿no? O Gustave Doré y directamente pues te hace un grabado. Henri Matisse va a intentar imitar una pincelada parecida, al menos para que estéticamente lo parezca. Y, y después la época. La época realmente lo que se puede definir es la hora del día, la estación, la época del año, vamos. Y también la época a nivel de siglo, ¿no? La época total, ¿no? Y bueno, aquí he puesto, por ejemplo, para que vean cómo está empezando ya los nuevos algoritmos a razonar de verdad, ¿no? Porque al decirle que cogiera esa imagen de referencia que había hecho y la pusiera en medieval, invierno, nevado, bueno, pues me lo ha puesto nevado e intenta hacerlo medieval. Pero automáticamente, sin que yo le diga nada, ha cogido y ha cambiado la ropa para que tenga un aspecto de la Edad Media. Ya no está poniendo el mismo vestido y el mismo sombrero a la mujer. Incluso el aspecto físico de la cara está intentando ponerle los rasgos más propios de las referencias que tiene de la fisionomía de esa época. O sea, una cosa espeluznante. Y lo que sí es muy polémico, claro, cosas como esto. Le dije que cogiera como el estudio de animación japonesa, el estudio Gilby, y que lo interpretara así. Y lo hace genial, o sea, cualquiera que haya visto una película del estudio Gilby, pues lo reconoce ahí perfectamente, ¿no? Claro, oye, ¿hasta qué punto puedes coger algo que no es de tu propiedad, ¿no? Me resultó interesante que cuando la hice con Gemini de Google, me dio un aviso. Me dejó hacerla, pero me dio un aviso donde decía, ¿tienes derechos de autor para hacer este tipo de contenido? O sea que al menos ya estaba avisando. Y yo creo que a poco se irá regulando a base de denuncias que le están haciendo las grandes empresas, ¿no? Pero es que tiene que regularse, porque una cosa es que yo te diga algo general, medieval, de invierno, y otra cosa es que ya esté intentando imitar directamente algo al que a una empresa yo no le he pedido permiso. Eh, bueno, espero no me denuncien a mí por haber hecho esto. Y en ese aspecto están teniendo muy poca responsabilidad las empresas de IA, porque le está echando toda la responsabilidad al usuario. Igual que Gemini, si intentas crear un contenido que ellos puedan pensar que puede ser erótico, automáticamente no te lo genera, también podría hacer que él sabe que Studio Gilby tiene sus derechos. Podría también impedir que lo hiciera, ¿no? Me imagino que, bueno, esto irá evolucionando a nivel legal y habrá más protección en ese aspecto. Bien, y ya acabó. En el proceso real de, bueno, cuando trabajamos día a día, nos puede ayudar a, por ejemplo, una lluvia de ideas, ¿no? El brainstorming. Siempre que se empieza una campaña de publicidad o un dibujo de unos personajes, lo que sea, lo primero que se hace siempre es recopilar fotografías, elementos, cosas que nos gusta el color, cosas que nos gusta la forma, ¿no? Y eso se crea como una pizarra. ¿Qué han hecho? Integrarle la IA a eso. Entonces, en Firefly, que es Adobe, ¿no? La gente conoce Photoshop, ¿no? Pues su IA, que se llama Firefly, te permite generar estos tableros que son ilimitados. Tú puedes ir echando ahí material y entonces puedes hacer esta lluvia de ideas personal. Pero claro, además puedes ir mezclándolas por IA automáticamente. O sea, yo, por ejemplo, tengo una foto de una mano con una lata y quiero que este logo que había generado previamente, quiero ver cómo va a quedar en la lata de la bebida. Y me genera una foto donde el logo ya está integrado. O sea, que ya no voy a perder 2 o 3 semanas viendo cómo queda el logo ahí. Lo tengo ya hecho, ¿no? Puedes crear estilos de colores, lo que sea, ¿no? Entonces puedes generar una campaña que podías tardar meses, 2 o 3 meses, en prepararla para que el cliente la vea, pues las puedes generar, pues no digo en una tarde, pero cogiéndole el manejo casi, ¿no? Esto es una tontería, pero era un storyboard y digo, bueno, voy a hacer un anuncio de un jabón que en realidad es un bote con forma de pato, ¿no? Y digo, venga, me voy a hacer un storyboard, ¿no? Que es las viñetitas previas para
la preproducción, ¿no? Antes de empezar realmente a hacer cosas buenas, a grabar, que todo eso vale dinero y se tarda mucho, pues uno lo que se hace con fotografía o con dibujillos, se hace un esquema de cómo van a ser las cámaras, qué se va a ver y todo eso. Entonces me hice esto, también con imágenes sin ningún control, me refiero que la hice con tecnología flash de la barata, de la gratis, vamos, pero que para esto es más que suficiente, o sea, y generé, bueno, esa historieta, ¿no? Que al final pues sale el patito. Esta herramienta a mí a nivel artístico me parece espectacular. Eso es un dibujo vectorial, un dragón que hice yo en una aplicación que permite trabajar, bueno, vectoriales así, con figuras planas. Y entonces dejé solo la silueta. Y a partir de la silueta le puedes decir con palabras que te la rellene. Y además le hice un prompt súper corto. En la primera fila le dije que me hicieron un dragón asiático con escamas. En la segunda le dije que lo rellenase con pájaros celtas. Y fíjese cómo se adapta e intenta. Como lo ve alguien que se dedica a esto, no lo ve como una imagen definitiva, lo ve como una idea, una lluvia de ideas de, bueno, me puede interesar, oye, pues cómo han quedado esas alas, se las puedo aplicar. Había pensado en un principio que era un dragón, pero a lo mejor me parece más interesante la idea de trabajar con un pájaro. Y el tercer ejemplo que le dije que hiciera, lo rellenase con un simio rojo, ya sí que me sorprendió, sobre todo el primero de arriba, no sé si ven, que ha sido capaz de meter en la cabeza la mano de frente y usar las alas para crear la cabeza del mono. O sea, que está haciendo ya una interpretación, incluso ya cambiando la posición del animal, ¿no? O sea, que como lluvia de ideas creativas es muy interesante. También, que aquí es donde empieza realmente el poder como herramienta. Tú puedes generar un boceto, hice ese boceto de una idea que yo tenía en la cabeza, ¿no? Del osito que sabe bucear y ha encontrado una perla. Y ni siquiera cogí de internet para tener la autoría total, que no tuviera derechos de autor, pues dije, venga, necesito una foto de un oso panda, de un fondo marino, de una ostra con una perla y de una gafas de bucear. Y ahora, a su vez, con esas fotos que había generado, le dije, oye, pero me las compones como mi dibujo. Y directamente me hace eso. Es una cosa totalmente espectacular. El proceso creativo no acaba aquí. O sea, digamos que el esqueleto, si queremos realmente que sea simplemente una herramienta, que no nos coarte y que podamos extendernos, ¿no? Que nos ayude ahí simplemente más rápido, ¿no? Pues podemos partir, el esqueleto debe ser del artista. Generar un boceto, la composición, lo que está en tu cabeza realmente. La carne, lo que lo va a rellenar sería esto, ¿no? Y faltaría una tercera fase que es, oye, vale, me ha generado esta obra y me gusta. Pero como profesional, pues a lo mejor veo poca integración en la sombra, le hubiera puesto unas pompitas de no sé qué y todo eso. Y ahora yo vuelvo a editarla y vuelvo a trabajar encima. Ese sería ya el alma, ¿no? El humano que le está añadiendo realmente personalidad a la obra. Porque si veis, la mayoría de las fotos son muy espectaculares porque las crea muy rápido, pero cuando uno empieza a ver muchas durante un tiempo, se da cuenta de que son todas iguales. O sea, parece que es el mismo artista todas las fotografías, ¿no? Y es esa carencia absoluta de personalidad. Pero bueno, bastante hacen. Y cada vez lo harán mejor, ¿no? Los modelos van evolucionando. Y después una serie de herramientas que son simplemente para trabajar para el artista, que son increíbles. Una foto a baja resolución y tienes que trabajar con ella a lo mejor en grande para un cartel, ¿no? Y lo que te hace es un aumento generativo de la resolución. O sea, de siempre, por ejemplo, Photoshop, una imagen tú le decías, oye, la necesito más grande. Y entonces él hace una cosa que es interpolación, que es, si aquí un puntito naranja y aquí un puntito más oscuro naranja, me invento aquí un punto intermedio y no se va a notar. Claro, eso lo podía hacer hasta cierto punto, si no empieza ya la foto a desenfocarse, a pixelarse, ¿no? Bien, pues esa, ¿qué pasa? Que ahora la IA lo que hace es ayudarle, decirle, sí, va a poner un puntito naranja, pero vamos a tener en cuenta quién es. Ah, que es una persona, lleva una armadura. Bueno, pues a lo mejor lo que interesa es aumentar el brillo. O sea, que está teniendo en cuenta los objetos que hay también a la hora de seleccionar los puntos. ¿Y qué está permitiendo eso? Pues, por ejemplo, Adobe Firefly te permite una fotografía, que es esta que estáis viendo aquí, subirla hasta 8 por. 8 por es convertir
una foto de internet del móvil chiquitita de WhatsApp que casi se ve mal en chico, ponerla en 8K como las que se está usando en los televisores de alta resolución. O sea, una cosa increíble, ¿no? Esto que lo conocemos todos, que ya lo hacen la mayoría de aplicaciones, pero que para un trabajo diario es maravilloso, coger una foto y decirle directamente, selecciona el objeto, la persona y le dices quítalo. Y se inventa todo lo que hay detrás, automáticamente, ¿no? Y, y lo contrario también, selecciona, como he hecho aquí, digo, bueno, pues ahí me pone una moto. Y le puedes describir la moto que quieres y te la va a poner con su sombra apoyada y todo en el suelo de mármol, ¿no? O sea, que no simplemente pega ahí que parece una pegatina, no, no. Analiza la luz que hay alrededor en la foto e intenta integrarlo y generarle incluso la sombra ficticia, ¿no? Tengo una fotografía, pero necesito más espacio. La hice, esto nos pasa en muchas fotos de las que hacemos, que son muy bonitas, pero ha salido una parte cortada o lo que sea. Bueno, hoy día se puede estirar, lo que se llama estirar el lienzo, y que él genere todo lo que hay alrededor. Aquí, por ejemplo, pues está generando parte de Nueva York, de un Nueva York que es falso de por sí, porque está generado por IA, pero que da el pego, ¿no? Y aquí también puedes seleccionar pequeñas partes de la obra y cambiarla. Pues simplemente seleccioné el suéter y le dije, mira, no me interesa así, lo que quiero es que vaya con una camiseta de rayas, ¿no? Y- Le había quitado el sonido, pero es que es una alarma, perdone. Bien, entonces, claro, el trabajo de diario de limpiar una fotografía que antes uno tardaba bueno, una semana, ¿no? Pero a lo mejor un par de días para quitar bien a una persona o algo que sea instantáneo, es genial. Y esto es una de las cosas más increíbles. Aquí dibujé en una aplicación, en la misma que hice el dragón, en Illustrator, dibujé ese pez plano, vectorial, y le dije que me generara una plataforma. La plataforma lo que hace es interpretar el volumen del pez y darte todas las vistas. O sea, es que aquí no podía ponerlo directamente en el programa porque es una beta, pero te sale un regulador cuando genera la IA y mueve el regulador hacia los lados y vas viendo todas esas imágenes. Bueno, muchas más. Te hace una vista completa en 3D de tu ilustración, pero la sigue manteniendo plana así como un dibujito. Y incluso puedes también girar hacia arriba, hacia abajo y ver la pecera desde arriba hacia abajo. No sé, se aprecia que además va intentando mover el agua también, las burbujas las cambia de posición. Y esto es una beta ahora mismo, es una cosa que no ha salido a la luz oficialmente. Pero que esto va a revolucionar, sobre todo, por ejemplo, los dibujos animados de televisión, el cartoon, que necesita abaratar mucho. O sea, que tú puedes hacer una escena plana de perfil, que es la forma más rápida de dibujarlo y ahora le diga a la IA, oye, no, pero gíramelo y quiero todos los personajes en 3/4, ¿no? Que se vean así en perspectiva. Automáticamente, estamos hablando de meses dibujando en cuestión de segundos, ¿no? Y lo último, bueno, pues también a partir de este dibujito sencillo que hice, le dije, oye, quiero una habitación de mi estudio donde sale una impresora 3D y hay una caja tipo de juguete, ¿no? De estos de muñecos a escala y además pues le pone su base de metacrilato y me lo pone a escala 1:7. O sea que directamente me hizo todo el montaje a nivel de publicidad, una cosa increíble, vamos. Y esto, OpenAI está apostando mucho por el cine hecho con IA exclusivamente, ¿no? Ahora mismo es muy limitado porque tiene un coste generativo increíble y se genera más o menos por minuto. Son las grandes potencias que pagan muchísimo. Si usas de los gratuitos, aparte que lo hacen fatal, te deja grabar máximo 5 segundos de secuencia, ¿no? Y claro, es un cine ahora mismo como... Son como el inicio del cine de nuevo. O sea, parece que estás viendo una película de la antigua de... Un poco inconesa, de Méliès, ¿no? De los inicios del cine. Pero con una calidad de imagen que es espeluznante. Eh, por poner una pequeña muestra. Looking back,
I have to Este fue admit, uno de los I might have gone a bit seleccionados, too de los far. ganadores. Just a little. Y Not that it really matters anymore. todo What's done is lo que done, también and it's all está in the past escrito. now. Honestly, No se ha grabado nada con can't say I cámara ni regret nada de it. nada. but yeah, maybe I went a bit overboard. I've always loved Casi balloons todos los and vídeos ahora mismo colors. son sin audio. Por Like I could eso spend hours digo que talking recuerda un about poco al yellow cine and mudo pink y and eso. blue, you know? Y They're just nice Pero claro, colors. poder hacer en tu casa, que es lo que estamos I can't diciendo, es que exactly tú remember solo when en my tu city casa started feeling te so puedes dull, hacer un cine con but esta one day it calidad. hit me and it was Vale, pues no unbearable. será Hollywood, pero The people tampoco... around me had Y sale muy changed. caro ahora mismo. Caro para una So I persona, thought, ¿no? No para un estudio. why not bring back Entonces some joy, huh? esto va a I cambiar sí o started sí chopping small, colorful las normas balloons del into the juego y air, cómo and it se van a hacer las worked. cosas. Gente muy creativa va a I tener smiled. acceso a smiled. cosas The city carísimas wasn't que antes era fixed, but it inviable felt como el bearable cine, ¿no? again. Then one Bueno, lo thing voy a led to quitar porque another. tampoco tenemos los derechos. I was thinking, why stop here? Era solo, bueno, por enseñarlo. Bien, y cómo... Ya acabo, de verdad. Muchas gracias por aguantar. Pero sí, como sé que esto es una pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Pues la voy a responder directamente. ¿La IA puede ser autora? No. Al menos en los países civilizados. En Europa y Estados Unidos solo la ley requiere que un autor sea humano. O sea que todo lo que generamos exclusivamente con IA no tiene autoría en un principio. La obra generada exclusivamente con un prompt sencillo es que ni siquiera legalmente se le puede intentar proteger. O sea, yo es que he escrito con un prompt y he hecho esta imagen, ¿no? Y quiero ponerle un copyright, olvídate, no va a poder, ¿no? Y entonces, ¿dónde reside la propiedad? Pues reside en lo que le hagamos nosotros a esa imagen. O sea, en el momento que, por ejemplo, el corto que acabamos de ver, que eso lleva una postproducción, una edición, está generado por IA, pero seguro que le han limpiado determinados errores, porque la IA todavía genera muchos errores, sobre todo en movimiento. Bien, esa idea que es tuya y que al final ha generado una historia, eso sí tiene propiedad, ¿no? O sea que el uso responsable es un uso donde realmente nosotros estamos aportando algo y solo lo estamos usando como una herramienta. Y después, bueno, pues lo que había dicho antes, nos echan a nosotros la culpa de que, oye, ha generado un contenido que es polémico, que puede tener derecho de autor. Bueno, tú deberías tener responsabilidad como plataforma y no dejarme, ¿no? Y que se lo comentaba yo antes, en el ámbito comercial, pues se está empezando a etiquetar. O sea, este contenido está generado por IA. Seguramente a la larga eso se imponga, ¿no? Pero sí se está haciendo a nivel comercial, pero por protección a las empresas que a lo mejor piden, oye, necesito un anuncio. Y ahora resulta que después de poner el anuncio, los denuncian a ellos porque en la publicidad se ha usado una imagen o un vídeo que no habían pedido los derechos de autor. Entonces, bueno, pues se está empezando a certificar para que todas las empresas se queden tranquilas, ¿no? Y además es un certificado también encriptado donde se ve todo lo que se le ha hecho a la imagen, además de toda la edición que hay y todo. O sea que es bastante interesante y están apostando grandes empresas como Microsoft y Adobe entre ellas. Bueno, esto lo paso. Y una reflexión a favor de la IA, que yo estoy a favor, Regulín, porque con 50 años y más de 30 años dibujando a mano todo y eso, a veces tampoco me hace mucha gracia, ¿no? Tener que empezar casi de nuevo, no tengo 20 años, pero sí es verdad que es súper potente, ¿no? Pues quería acabar con la reflexión, ¿no? de esta frase, ¿no? En latín, ¿no? Lo de no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, en este maravilloso cuadro de Velázquez, pues podemos ver que se inspiró en el Rastro de Europa de Rubens, que a la vez era una copia de Tiziano, y lo podemos ver el lienzo que hay al final, ¿no? Él tuvo acceso a eso y dentro de la alegoría que estaba haciendo aquí en el cuadro, pues le interesó, ¿no? ¿Está tal cual? No. Está ahí un pequeño guiño y eso. Y después, por ejemplo, como la hilandera, su
pues su complexión anatómica, su postura, está completamente inspirada en la cúpula en los Innudi de la cúpula de la Capilla Sixtina, ¿no? De Miguel Ángel. ¿Le quita eso capacidad creativa de Velázquez? No, porque al final todos raramente partimos de cero, ¿no? Siempre tenemos una serie de referencias de escritores, de las cosas que vemos y todo eso. A veces subconscientemente o inconscientemente no nos damos cuenta, pero las cosas que creamos realmente es por todo lo que hemos vivido, ¿no? Y creamos una obra. Y por llevarlo así a un concepto más moderno, ¿no? Pues el Columpio, que posiblemente sea una de las obras más imitadas de la historia o con más guiños, ¿no? Bueno, pues aquí en Disney, en lo que es Enredados, ¿no? Pues Lisa King, para empezar a inspirarse cómo podía ser lo del pelo y todo eso, pues hizo este guiño al columpio, ¿no? Que después su padre, Glen King, que es el animador de Disney de La Sirenita y todo eso, pues lo que hizo fue un estudio del pelo, porque al final en esta película, en Enredados, ¿no? El personaje como tal más importante es el propio pelo de ella, ¿no? Y bueno, sirve simplemente de inspiración, realmente no están invadiendo la autoría de Fragonard. Entonces también debemos entender que hasta cierto punto la IA simplemente, si se usa como inspiración, no debe considerarse una amenaza, ¿no? Muchas gracias. ¿Quiere quedarse de pie ahora? Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la charla. ¿Te podía hacer un par de preguntas? Sí, claro. Bueno, muy interesante. Quería saber lo primero, cuando has hablado de las falsificaciones, has hablado de que tienen que entrenar inteligencias artificiales para cada uno de los autores, Sí. para cuánto cuesta. Bueno, eso lo hacen ellos como empresa que después, por ejemplo, perdona que te corte, pero es que Art Recognition, por ejemplo, tiene ya estudiado más de 240 artistas de los consagrados, ¿no? Que lo ha educado pues con toda la catalogación que hay de obra, ¿no? Incluso de privados que le están prestando y todo eso. O sea, eso es una cosa que están haciendo ellos como empresa y después pues, vas a comprarte un cuadro, ¿no? A una subasta. Si tienen un certificado de este tipo, te fías mucho más, está clarísimo. Entonces cada vez está más valorado. Se puede, ¿cómo se llama? ¿Dejan esos modelos libres? Bueno, si no he traído más imágenes y bueno, me deja muchas cosas de tintero porque bastante chapa le he dado, muchas gracias. Pero podía haber dado muchísimo más datos de todo, ¿no? De entrenamiento y de todo. Se me ha ido. Que había preguntado si las IAs las dejan libres, estas que entrenan. Ah, no. O sea, hay un ocultismo absoluto. Dos cosas. Una, por la protección del dueño. El dueño no tiene por qué decir, oye, y si tengo una obra y me dice que es falsa, él no tiene por qué decirle a nadie que es falsa. El problema está si intenta venderla. Pero si no la vende o bueno, ahí yo no me voy a meter. Y después, sobre todo por seguridad. Si publicasen, las obras que están aquí, pues son obras consagradas y o a lo mejor ha sido muy polémico y ha llegado a la prensa, o porque ellos mismos lo filtran para darse publicidad, ¿no? Pero ellos hacen cientos de análisis de obras, ¿no? Pagadas. Y no, los resultados no salen a la luz por la seguridad policial. Si tú dices que has analizado para descubrir a ese falsificador, pues ya está no solo a él, sino a muchísimos más diciéndole lo que no hay que hacer para que te pillen, ¿no? Entonces, por eso es un mundo muy cerrado. Aparte, a eso se le ha añadido que igual que pasa con los propios peritos, ¿no? De cada empresa, hay ahora mismo una competencia tan increíble de agrupaciones de IA para hacerse con la hegemonía
que ellos mismos es que tampoco quieren soltar mucho de cómo están funcionando. O sea que en principio ahora mismo te puedes encontrar IAs de móvil que le hace una foto y te dice de quién puede ser el cuadro o verdadero o falso, pero no un análisis real ni nada. Eso hay que pagarlo. No querría, bueno, cedo otra vez la palabra, es que no quiero monopolizar las turno de No, preguntas. ahora no lo vas a monopolizar porque estoy convencida que el público vamos a darle paso porque ha sido súper interesante. Magnífico, ¿eh? Estoy alucinado con lo que he visto, porque más allá de los enredos que haces a día con una IA en Internet, pues esto es otro mundo. Una pregunta hilando con lo que ha dicho. Esa opacidad que tienen estas empresas, usted va mañana a Sotheby's, hay una subasta, ha sido analizada con IA, eso es un incremento en el precio, Sí, posiblemente, sí. pero el veredicto no es ese veredicto que maneja la empresa, es un dato opaco y no es un 100%, pues un 90%. Puede seguir usted comprando algo falso y encarecido artificialmente con la IA. Sí, eso es real. Lo que pasa que es lo que estoy diciendo, que probaron, las casas de subastas tienen mucho miedo a meter, porque para que una obra esté certificada de verdad, tiene que tener un certificado de un ojo experto, un certificado de un laboratorio, y esto sería un tercer certificado, ya que sería la monda, ¿no? Tienes todo, hasta una IA ha dicho que... ¿Qué pasa? Bueno, la gente que a lo mejor no quiere gastar tanto, o una obra menor, y pues, ¿le vale con este certificado? Pues le está valiendo. Las primeras casas de subasta, al principio lo que está diciendo, no se atrevían, y cuando vieron que había un incremento en las ventas, bueno, se incrementó el precio también, pero hay un incremento en las ventas, pues se está empezando a usar. Que no es seguro, te lo dice la propia empresa, ¿eh? A Recognition en ningún momento lo que te está diciendo es que hay un 90% de probabilidad de que sea de ese artista. En ningún momento te lo está certificando como tal, ¿no? Es una herramienta de apoyo, no hay que verlo como algo, como un veredicto final. El veredicto final, si realmente no le hace un análisis químico y incluso un ojo experto, ¿no? Que controle muchas cosas que van alrededor de una obra, que no es solo la química, pues es difícil. Ahora, de comprar como se están comprando obras sin certificado, a comprártela al menos con el certificado digital, pues aunque pague un poco más, tiene una tranquilidad de que es que estamos diciendo de que 4 de cada 10 obras pueden ser falsas. Y entonces se mete mucho dinero para que encima ahora sea falso. Pero es que se lo están metiendo a que a lo mejor no es la propia, que no son las propias casas de subasta. Es que está todo lleno de falsificaciones, de contrabando de obras. Y una forma de pararlo pues es un certificado que es muy rápido, porque eso solo necesita una imagen y automáticamente te da un veredicto, ¿no? Que es una obra que realmente empieza a subir mucho el valor. Bueno, pues a lo mejor ya no te interesa sacarle más certificaciones. Que es una obra que tienes ahí, que podría tener mucho valor, pero no lo sabes, pues a lo mejor si te interesa hacer una inversión ya más cara y que le hagan un análisis ya real, físico, ¿no? Pero yo personalmente, de comprarme una obra sin certificado y con certificado, no me lo pienso. ¿Sí? Bueno, enhorabuena. ¿Se puede dar el caso contrario de que haya manipulación de estos certificados? En principio, claro. A ver, manipulación. Habría que entrenar al revés a la IA. No, no me refiero. Ah, no, los certificados digitales no se pueden manipular. Me refiero que si se piensa un certificado para darle la validez, aunque no sea al 100%, sí que determinados, digamos, falsificadores o algo por el estilo podrían sacar certificados falsos de estos para que se pudiese vender, digamos, como diciendo, bueno, el certificado de la IA está ahí. ¿Eso se ha dado o no se ha dado? No, pero además es que el sistema que se está usando de check block es que
va a ser muy difícil ya crear un certificado. Los certificados digitales, digamos que están hechos como si estuvieran replicados. Vamos a imaginarnos que tenemos un libro de cuentas de una empresa, ¿no? Que viene todo el dinero que ha entrado, todo el que ha salido, ¿no? Y ahora hago una copia de cada libro, ¿no? De que están certificadas, las acabo de hacer. No, Y tío, lo yo no- meto en 8 sitios diferentes. Sí, pero yo no me refiero a modificar el certificado, me refiero a generar certificados falsos, con ánimo de vender los cuadros diciendo, este tiene un certificado y ya. ¿Eso no se ha dado? Yo no me voy a poner la mano en el fuego. Pero si realmente, claro, pero es que nadie va a usar ya un certificado digital que no tenga un sello homologado de blockchain. Y en el momento que eso, o sea, tú no lo puedes hacer, te tienes que dárselo y entonces te generan esa encriptación. O sea, es complejo, pero que bueno, siempre salen hackers que, o sea, que ahora ciberdelincuentes, claro, que le interesa investigar ese tema. Lo que pasa es que el nivel de encriptación que tiene eso y cómo se replican, es que es como si la gente están en 8 casas y cada uno tiene un libro de cuentas y ahora todos tienen que gritar en la página tal, ¿qué cuenta hay? Y tienen que coincidir la mayoría y aunque algunos mientan, solo le hacen caso al de la mayoría. ¿Entiendes lo que digo? O sea, que no es simplemente una copia, es que es una cosa complejísima. Y si se queman los edificios donde están esos servidores, pues mientras sobreviva un servidor de todos los miles que hay de nodos, se autorreplica entero de nuevo todo el certificado. No se puede borrar nada de lo que se meta. O sea, que si una obra ha viajado de aquí a aquí, automáticamente se mete en ese certificado y tú puedes añadir cosas, pero nunca puedes borrar. Que haya un superinformático que descifre, bueno, pues sí, eso siempre puede pasar y pasará a la larga, ¿no? Se irán mejorando los certificados y todo eso. Pero por el momento, bueno, más seguro que los antiguos certificados de papel y eso, parece que lo es. Vamos. Ninguna pregunta más. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl. Ha sido magnífica la conferencia. Muchísimas gracias, Domingo Gómez, porque el curso que vamos a hacer de ChatGPT y vamos a intentar un poquitín de todo esto que nos has mostrado. ¿Se puede intentar también? Se intentará. Lo intentaremos. Y les agradecemos muchísimo su presencia. Nos despedimos. Todos los días tenemos actividades en el Ateneo, pero el 10 de diciembre Laura Granado dará una conferencia que se titula ¿Qué hace una física en un hospital? Pertenece al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y no se la pierdan porque seguro que será estupenda. Muchísimas gracias y hasta entonces. Y hasta mañana, vamos.